3, en este caso lo que vamos a ver es biología. Y vamos a ver la segunda unidad de biología que corresponde a célula. Ayer habíamos visto la vida, las diferentes concepciones de los orígenes de la vida. Y concluimos la clase hablando de las células, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver las características de la misma, de la célula y su función. Habíamos ayer hablado de 3 leyes que hoy se vuelven a repetir. Estas leyes de la célula tienen que ver con que todos los organismos vivos están compuestos por células. Así sea que tenga una sola célula, ya es un organismo vivo, ¿sí? En este caso unicelular, si tiene una sola célula. La otra ley es que las células son la unidad anatómica del organismo, ¿sí? La unidad más chiquita del organismo, la unidad anatómica, es esta, la célula. Y por último, que todas las células provienen de células preexistentes, ¿sí? Esto quiere decir de que ninguna célula viene de la materia no viva, de una materia muerta. No, todas las células provienen de otra célula preexistente. Por lo tanto, todavía no se sabe el origen de la primera célula. ¿Algo me están preguntando ahí? Me voy a fijar antes de continuar. Jael, si puedo explicar de nuevo. No comienzo todavía. Estaba simplemente contándole de las leyes que vimos ayer, las 3 leyes de la célula. Bueno, para que se nos haga fácil, yo les voy a explicar cada parte de la célula, ¿sí? Y cuál es la función de esa parte. Vamos a hacer de cuenta que la célula es como el cuerpo humano, ¿sí? El cuerpo humano que tiene órganos, como por ejemplo los pulmones, el corazón, los riñones, la piel, que también es un órgano. Bueno, cada uno de ellos tiene una función específica que hace que el organismo funcione bien, valga la redundancia. Bueno, la célula es lo mismo. La célula es un organismo que dentro tiene organelas. Así como nosotros en nuestro cuerpo tenemos órganos, las células tienen organelas. Y cada una de esas organelas tiene una o más funciones específicas que hacen que la célula esté viva y se reproduzca. ¿Bien? Bueno, ¿y quiénes tienen células? ¿Quiénes tienen células? Todos los seres vivos. Todos los organismos vivos. Es lo que habíamos dicho en la primera ley. Todos los organismos vivos tienen células. Muy bien, ahora hay muchos organismos vivos, porque no solamente estamos nosotros los humanos, no solamente nosotros tenemos células, ¿sí? Tienen células los animales, tienen células las plantas, tienen células las bacterias son células. Los virus son células, ¿sí? Totalmente diferentes, por supuesto, en su composición, pero son células. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Crearon una clasificación de seres vivos. Y esta clasificación se llama taxonomía. En las primeras páginas de esta unidad número 2 hay un cuadro de lo que es la taxonomía, ¿sí? De esta división. Y esta taxonomía o clasificación de seres vivos tiene 5 reinos, ¿sí? Uno es el reino de las monedas, el otro es el reino de los protistas, el otro es el reino de los hongos, después está el reino vegetal y después está el reino animal. En el primer reino que dije, las monedas, ahí están las bacterias que yo mencioné recién, ¿sí? Que son células procariotas. Después, en el resto de los reinos, hay un cuadro también ahí en la página 186. Búsquenlo. Yo lo tenía acá para compartir, pero no sé en dónde lo dejé. Lo quería compartir para que lo vieran. Pero en la página 186 del apunte
está el cuadro con los 5 reinos. Y una breve descripción de cada uno de ellos. Dice que las monedas son las bacterias, que los hongos no participan en la fotosíntesis, que los vegetales sí. Bueno, una pequeña descripción de cada uno de los 5 reinos, de 2 renglones cada uno. A su vez, los seres vivos también están organizados en niveles. ¿Sí? Para ser más precisos, en 5 niveles. Y esto es muy relacionado con algo que vimos ayer de los niveles celulares. Acá tenemos el nivel molecular, que es las moléculas como por ejemplo de hidrógeno, de oxígeno. ¿Sí? Después tenemos el nivel celular. ¿Qué es lo que es? ¿Cuándo pasamos al nivel celular? Cuando se unen varias moléculas, ¿sí? Y forman una célula determinada, que puede ser eucariota, procariota, la célula que sea. Al unirse varias moléculas, saltamos del nivel molecular al nivel celular. ¿Qué pasa si yo junto muchas células? Paso al siguiente nivel, que es el nivel tisular. Tisular viene de tejidos. ¿Sí? Después cuando ustedes tengan morfología, bueno, van a tener anatomía ustedes. Cuando ustedes tengan anatomía en primer año, van a ver los diferentes tipos de tejidos que existen. La sangre, por ejemplo, es un tejido. Tejido liso, tejido rugoso, eso van a ver, no nos quiero enredar con eso ahora, pero a eso nos referimos con tejidos. ¿Qué pasa si yo uno diferentes tipos de tejidos? Paso al siguiente nivel, que es el nivel organismo, donde los tejidos forman órganos. Y a su vez, la unión de diferentes órganos forman sistemas. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase de mañana? Nosotros tenemos en nuestro organismo 9 sistemas. Son grupos de órganos, ¿sí?, que están organizados para cumplir una función específica. Por ejemplo, el sistema respiratorio, compuesto por los pulmones, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos. Y por último, tenemos el nivel ecológico, que es el organismo, el organismo ya sea humano, animal o vegetal, están juntos y forman comunidades. Bueno, estas comunidades conforman el nivel ecológico. ¿Bien? Bueno, esto correspondería a la organización de los seres vivos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todavía no comenzamos a hablar de la célula en sí, sino de la organización un poco. Bueno, muy bien, no hay preguntas. Vamos a continuar ahora sí con las células. Recordemos, para el que se aprendió más tarde, las células son como el cuerpo humano. El cuerpo humano se compone de muchos órganos y cada órgano tiene su función específica o sus funciones específicas. Bueno, la célula también es un órgano que tiene dentro diferentes organelas y estas organelas tienen una función específica. Ya la vamos a ver a cada uno de ellos. Me están preguntando ahí qué es lo que es la taxonomía. La taxonomía es la clasificación de los organismos, dividida en 5 reinos: monedas, protistas, hongos, vegetales y animal. Bien. Es una clasificación. Esa es la taxonomía. Bueno, vamos a continuar con las células. Tenemos 2 tipos de células: las células procariotas y las células eucariotas. Bien. Ahí en los apuntes, en la página 194, hay un cuadro de color verde, que ahí están las diferencias entre una célula procariota y una célula eucariota. Por ejemplo, la célula eucariota tiene un núcleo bien definido, ¿sí? Y dentro del núcleo está el material genético encerrado por la membrana nuclear. En cambio, en las células procariotas hay
un núcleo ausente. O existe un núcleo, pero no está bien definido. ¿Sí? Otra diferencia de una célula eucariota con una procariota es que la eucariota contiene el nucleolo. El nucleolo está dentro de el núcleo de la célula. ¿Sí? Ya vamos a ver la función del núcleo después. En cambio, las procariotas, como no tienen núcleo, o no tienen un núcleo bien definido, no tienen el nucleolo, que está dentro del núcleo. ¿Sí? Esa es otra diferencia entre las células eucariotas y células procariota. Por lo tanto, al no tener nucleolo, las eucariotas no tienen ARN, si nosotros sí tenemos ARN. Las células nuestras sí tienen ARN. Bueno, otra diferencia es que hay en las células eucariotas hay ribosomas que son de mayor tamaño que los ribosomas de las procariotas. También tiene mitocondrias, tiene lisosomas, tiene retículo endoplasmático, tiene aparato de Golgi. Todo eso tiene la célula eucariota. Estas son las organelas, las que les decía yo, las que se corresponden con los órganos del cuerpo humano. Bueno, en las células hay organelas, y son estas, las mitocondrias, lisosomas, retículos. Todo eso que la célula procariota no tiene. ¿Sí? Hay algunas células que son de mayor tamaño que tienen ribosomas, que también es una organela, ¿sí? Pero no tienen el resto de las organelas. Otra de las diferencias es que las células eucariota se dividen, ¿sí? Por mitosis. Se reproducen por mitosis. En cambio, las procariotas se reproducen por fisión binaria. Y por último, una de las diferencias que hay entre la célula eucariota y la procariota es que la eucariota mide entre 10 y 100 micrómetros. Es más, algunas pueden ser visibles a simple vista. En cambio, la célula eucariota tiene un tamaño entre 1 y 10 micrómetros. ¿Sí? Esto quiere decir que la célula procariota más grande de todas, que tiene 10 micrómetros, se corresponde a la célula eucariota más diminuta, que tiene 10 micrómetros también, de 10 a 100 tiene. Bueno, esas son las principales diferencias entre una célula eucariota y una célula procariota. Ahora vemos un ejemplo, para que lo podamos entender. Bueno, las células eucariotas estas son las células que están muy bien desarrolladas, ¿sí? Y muy bien definidas, con una estructura mayor a la otra, a la procariota, ¿sí? Esas son las células que tenemos nosotros, los humanos, ¿sí? Que es la que vamos a ver ahora, la que vamos a hacer ahora. En cambio, las procariotas son las células que tienen, por ejemplo, las bacterias. Porque las bacterias también son organismos vivos. Es más, después en microbiología, una materia que van a tener en el primer año, ustedes van a ver que existen bacterias malas y bacterias buenas. Las bacterias que tenemos en nuestro organismo que nos protegen, ¿sí? Porque uno piensa en bacterias y piensa, ya está pensando en una enfermedad, ¿verdad? No. Hay bacterias buenas y bacterias malas. Estas bacterias son células procariotas. ¿Bien? Que no tienen núcleo, o si lo tienen un núcleo poco definido. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuáles son las famosas organelas, o los órganos que conforman la estructura celular. Pero hay un mensaje ahí de Alberto Fernández que dice: yo entiendo que los virus no son considerados células, o sea que no están vivos, no están organizados y dependen de la célula para existir. Aunque seguro hay debate sobre el tema. Bueno, con respecto a los virus y a las bacterias, eso lo van a ver bien en microbiología. El virus tiene un tamaño 100 veces menor que la bacteria.
es más chiquito. Y si es un organismo vivo, por supuesto que lo es. Todavía no existen en la ciencia los antídotos contra los virus, ¿sí? Por eso los virus hay que esperar que se mueran solos. El organismo los termina matando. Para las bacterias sí hay antídotos. Por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos son para las bacterias, ¿sí? Si yo tengo una neumonía bacteriana, me dan una batería de antibióticos y esas bacterias se mueren. En cambio, los virus yo no los puedo matar. Tengo que esperar a que se mueran solos. Lo que sí puedo hacer es poder minimizar los síntomas que ese virus me provoca. Por eso, todavía no se ha encontrado la cura para el coronavirus, porque el coronavirus es un virus, ¿sí? Lo único que existe hasta ahora es una o más vacunas que lo que hacen es de que nuestro sistema inmunológico se active para poder matar ese virus. Pero lo hace nuestro sistema inmunológico, no ningún medicamento. Pero son organismos vivos, están vivos, tienen un huésped, nosotros somos los huéspedes, ¿sí? Después cuando estudien microbiología, van a ver que también estos virus toman bacterias, ¿sí? Viven dentro de ellas y las mutan, las hacen mutar, las convierten en bacterias malas. Pero eso no vamos a entrar en ese tema ahora, porque es muy complicado entenderlo y no está dentro de la acción, no se lo toman esto en el ingreso. Yo solamente se lo explico a título informativo, nada más. Bueno, vamos a hablar ahora de la estructura de la célula. Como les dije al principio, vamos a hacer cortito y sencillo. No nos vamos a ir por las ramas con respecto a la estructura de la célula. Yo les voy a decir cada una de las organelas, cada uno de los componentes de la célula y la función que tiene cada una de esas. ¿Bien? Bueno. Para que nos hagamos una idea de célula, imagínense un huevo. El huevo tiene la clara y la yema. Bueno, la célula es similar. La clara, el líquido blanco, vendría a representar el citoplasma, que no es lo mismo que el citoesqueleto, que ya vamos a ver la diferencia. Bueno, dentro de esta clara de huevo, dentro de este líquido, que también tiene la misma consistencia que la clara, así, no es líquida, sino que es como un gel más tirando líquido. Bueno, aquí dentro es donde están las diferentes partecitas, las diferentes organelas de la célula. Están nadando, podemos decir, dentro del citoplasma. Y la yema vendría a ser el núcleo de la célula, el corazón de la célula, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo se compone y cuál es la función principal. Me preguntan en qué página está. A ver, yo te digo. Dame un momento. Tengo justo acá el apunte. Célula. 190. A ver, 190 diciendo compañera, ahí está. Bueno, ahí está. En la página 190 comienza a hablar de la estructura de la célula. Ahí en la página 190, que dice una compañera, está la estructura de una célula procariota. Recuerden que yo recién les expliqué la diferencia entre una célula eucariota y procariota. ¿Sí? Yo no les voy a hablar de la estructura de la célula procariota, sino que yo les voy a hablar de la estructura de la célula eucariota. ¿Sí? A la que tenemos nosotros, que está en la página siguiente, en la página 191. ¿Sí? Bueno, 191. Les decía, entonces, dentro de la célula está el citoplasma.
¿sí? El citoplasma es la sustancia donde se mueven los diferentes organelas que hay dentro de la célula, ¿verdad? Bueno, muy bien. Dentro de este citoplasma está el citoesqueleto, que yo le decía que no hay que confundirlo. El citoesqueleto es, como dice su palabra, el esqueleto. Cito viene de célula, esqueleto, esqueleto. No es que tiene huesos la célula, sino que tiene una estructura, ¿sí? de filamentos, y estos filamentos cumplen varias funciones. Por ejemplo, mantiene la forma de la célula. Porque si no tuviera estos filamentos que la sostengan, la célula estaría todo el tiempo deformándose, ¿sí? En cambio, estos filamentos la sostienen y mantienen su forma. Esta es una de las funciones del citoesqueleto, o esqueleto de la célula, para que lo comprendan. También le da resistencia mecánica, porque si no cualquier organismo viene y la aplasta, la pisa. El citoesqueleto no permite eso, le da resistencia. También participa en el movimiento de la célula. El citoesqueleto participa en el movimiento de la célula. También sostiene y mueve las organelas. Ahora vamos a ver cada una de las organelas. El citoesqueleto impulsa o les da la ruta a las organelas para que se muevan dentro de la célula. Y también participa en la división celular. Que la división celular la vamos a ver al último, cuando concluyamos con la unidad. Bueno. Entonces hablamos del citoplasma, que no está ahí en el cuadro, pero lo tienen que saber. El citoplasma es la sustancia dentro de la célula donde están todas las organelas, ¿sí? Como dije recién, tiene la viscosidad, es como como el agua, pero más espesa, ¿sí? Como la clara de huevo. Bueno, hablamos de la membrana plasmática, ¿sí? Y hablamos del citoesqueleto. Pero hay algo que no mencionamos, de que si no existiera, ¿sí? Este citoplasma y este citoesqueleto se nos escapa, ¿sí? ¿Qué es la membrana plasmática? La membrana plasmática es lo que rodea, la capa que rodea a la célula y encierra todo lo que hay adentro. Es como si fuera nuestra piel, ¿sí? Me dicen si puedo repetir citoplasma. Sí, citoplasma es la sustancia que está dentro de la célula, una sustancia acuosa, que es donde se mueven todas las organelas, ¿sí? Que yo lo semejé con la clara de huevo. Bueno, ahora vamos a la cáscara de huevo. La cáscara de huevo vendría a ser la membrana plasmática, ¿sí? La clara, lo blanco, ¿sí? Es el citoplasma, y la yema, el núcleo, el corazón de la célula, ¿verdad? Yo se lo doy con ejemplos así, con comparativos, se lo comparo con un huevo, con un organismo mono, para que ustedes se hagan una idea mental, digamos, de lo que es la célula, ¿sí? Bueno, esta membrana plasmática, esta cáscara del huevo, o esta piel del organismo, tiene una característica especial, muy especial, que es semipermeable. ¿Qué significa que sea semipermeable? De que a través de ella, a través de esta capa, pueden entrar y salir diferentes diferentes moléculas, perdón. Las moléculas son uniones de átomos, ¿sí? Bueno, a través de la membrana plasmática, a través de la piel, a través de la pared celular, ¿sí? Pueden entrar y salir diferentes moléculas. ¿Y cómo puede hacer esto? Bueno, por el transporte celular. Al ser semipermeable, permite el transporte. Y hay dos tipos de transporte: el pasivo y el activo.
Les voy a dar algunos ejemplos de cada uno de ellos. El transporte pasivo, ¿sí?, tiene dos tipos de difusión, la simple y la facilitada. ¿Qué significa la simple? En que las moléculas entran y salen por los poros de la membrana sin que nadie los empuje, van solitos, ¿sí? Y tienen mucha solubilidad, como por ejemplo el agua. El agua, ¿sí?, el agua se mueve, hace una difusión simple, hace un transporte desde adentro hacia afuera de la célula y desde afuera hacia adentro de la célula por esto. No entiendo, me dice Jael. Bueno, vamos más despacio y lo voy a explicar de otra manera. La célula, ¿sí?, tiene moléculas adentro de la célula, ¿verdad? Tiene diferentes moléculas. Afuera de la célula, en el espacio intercelular, también hay moléculas. ¿Vecina está ahí? Hay moléculas adentro de la célula y moléculas afuera de la célula. Muy bien. Estas moléculas entran y salen. Entran y salen, entran y salen, entran y salen. ¿Y por dónde entran y salen? Por la membrana plasmática, que tiene una característica especial, que es semipermeable. Porque si fuera dura como la cáscara del huevo, no entra ni sale nada, ¿sí? Pero es necesario de que estas moléculas entren y salgan para el correcto funcionamiento, ¿sí? Y yo les explicaba de que esta salida y entrada, este transporte celular, se divide en dos, en pasivo y en activo. Y que el pasivo también a su vez se divide en dos, en difusión simple y en difusión facilitada, ¿sí? El agua es muy soluble. El agua entra y sale, chun, chun, entra y sale por la célula, entra y sale, entra y sale, entra y sale, entra y sale. Esto se llama osmosis, u osmosis, si le ponen el acento. La osmosis es la entrada y salida de agua de la célula al líquido intercelular, afuera de la célula. Y lo hace por difusión simple. Es simple porque es simple, valga la redundancia, porque no necesita que nadie la empuje. Hay una ley que no está acá, pero se las cuento para que puedan entender esto, que es lo siguiente. O sí está en el apunte, pero no en estas páginas. Está al comienzo de la unidad, creo. Tiene que haber un equilibrio entre lo que está adentro de la célula y lo que está fuera de la célula, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo muchos iones de sodio afuera de la célula, en el líquido intercelular, la célula va a activar un mecanismo para que tome sodio de afuera de la célula, y entonces el sodio que está afuera disminuya y el que está dentro de la célula aumente y quede equilibrado, ¿sí? Esto es el mecanismo que existe en la célula. Bueno, para que exista este mecanismo tiene que haber un transporte celular, y a eso nos estamos haciendo referencia ahora, al transporte celular, que puede ser activo o pasivo. Y dentro del pasivo tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. La simple, por ejemplo, es la osmosis, la entrada y salida de agua, ¿sí? Y la facilitada es cuando esto que está afuera o adentro necesita una ayudita para entrar o salir. ¿Y quién le da esta ayudita? Diferentes moléculas. Por ejemplo, yo necesito que salga un paquete de energía de la célula, la tengo que mandar a algún tejido del organismo. Muy bien. Si este paquete de energía no puede salir solo, porque es duro, por ejemplo, y no pasa por la membrana, viene esta molécula, que se llama proteína, la envuelve, y esta proteína, como tiene mucha fuerza, traspasa la membrana. Esa es la ayudita que necesitamos. Bueno, este es un transporte pasivo facilitado, ¿bien? Que es muy similar al segundo tipo de transporte que yo le mencioné antes. Yo dije que era transporte
pasivo y transporte activo. El activo también es igual que la difusión facilitada, solo que utiliza proteínas más grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que transportar moléculas más pesadas. Entonces, estas proteínas, que tienen muchísima fuerza, pasan y atraviesan la membrana celular, ¿sí? Bueno, entonces esta es la función de la membrana celular. Que haya una permeabilidad que permita el transporte de sustancias desde adentro de la célula hacia afuera y desde afuera de la célula hacia adentro. Muy bien. Bueno, entonces hemos visto tres partes importantes de la célula. Como huevo, vimos la parte que recubre a la célula, que es la membrana plasmática, ¿sí? Vimos el citoplasma, que es como la clara de huevo, y vimos el citoesqueleto, ¿sí? Que son filamentos que tienen funciones, como por ejemplo de mantener la forma de la célula, mantener la fuerza de la célula para que no sea aplastada, por ejemplo. Bueno, y vimos muchas otras funciones más, movimiento, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte de la yema del huevo, que es el núcleo de la célula. El núcleo es muy importante porque dentro de él está el ADN, nuestro ADN, están los genes, nuestras características biológicas, que se llaman genes, ¿sí? Y que contienen ADN, están acá, adentro del núcleo de la célula. ¿Bien? Dentro del núcleo hay otros mini núcleos, otros núcleos chiquitos, que se llaman nucleolos, que hay 4 o 5 nucleolos por célula, o menos, o 3. Bueno, estos son los que contienen la información de nuestros genes, ¿sí? Ahí están nuestros genes, en el núcleo de la célula, en el corazón de la célula. Bien. Bueno, les voy a mencionar 1, 2, 3, 4 organelas que son las organelas más importantes. Las que están nadando en ese citoplasma, las que están nadando en esa yema de huevo, clara de huevo, ahí adentro. Bueno, voy a mencionar 4 de ellas que son las más importantes y cuáles son las funciones de las mismas, ¿sí? Una de ellas es la mitocondria. La mitocondria tiene la forma de un gusanito. Y es la organela más grande del resto que les voy a mencionar, ¿sí? Tiene la forma de un gusanito, ¿sí? Y la función que tiene es muy importante. Muy, muy importante. Que es la de producir ATP. Me está hablando ahí de respiración celular, lo vamos a ver más adelante. Ya vamos a ver, es una función de la célula esa, pero ya la vamos a ver. Mitocondrias. Las mitocondrias producen ATP. El ATP es la energía celular, ¿sí? Es la energía que utiliza la célula para efectuar todas sus funciones, ¿sí? ATP se llama. ¿Y de dónde saca esta energía? De la glucosa. Por eso, si nosotros no consumimos glúcidos, no consumimos azúcar, no vamos a tener ¿qué? No vamos a tener energía. ¿Bien? La glucosa es muy, muy, muy importante dentro de nuestro organismo, ¿sí? Porque la glucosa es lo que, al ser desglosada, ¿sí? Por las células, por la mitocondria de las células, producen energía. Para las células y para nosotros. Porque nosotros estamos compuestos ¿de qué? De células. ¿Sí? De pronto, por ejemplo, tengo, me lastimé el dedo. ¿Sí? ¿Sí? Me lastimé. Yo necesito que las células del tejido se activen, ¿sí? Para que mi dedo cicatrice.
Bueno, muy bien. Las células van a consumir glucosa, la van a destruir, ¿sí? Para producir energía, y esta energía que hay dentro de las células va a hacer que mi tejido se cicatrice. Esto es un ejemplo sencillo de cómo trabaja una célula, de cómo trabaja la mitocondria de la célula, ¿verdad? Por eso es tan importante que consumamos, entre otras cosas, glucosa. ¿Bien? Bueno, un diabético, por ejemplo, un diabético que baja sus niveles de glucosa en sangre, se debilita, ¿sí? Está al borde de desmayarse. Pero si toma un vaso de coca, que tiene un montón de azúcar, un montón de glucosa, las células se activan, las mitocondrias transforman este azúcar en energía, y el diabético ¿qué hace? Se despierta y se para. Bueno, yo se lo explico así de esta manera, que no se lo van a explicar en ningún lado, para que ustedes entiendan y se imaginen de manera práctica cómo trabaja una mitocondria. Bueno, vamos a pasar a otra organela, o organelo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi son varios sacos, agrupados. Y están unidos por unos túbulos, unas tubuladuras, ¿sí? De 4 a 8 sacos, ¿sí? Imagínense, ¿cómo les puedo explicar? Varios caños de PVC que se doblan juntos, pegados, ¿sí? Esa es la forma. Muy bien, sacos aplanados, me dice Catherine, me está ayudando Catherine, sacos aplanados. Estos sacos tubulares, ¿sí? Unidos por tubos, es la forma que tiene el aparato de Golgi. ¿Y cuál es la principal función? Más allá de la forma y la estructura, ¿cuál es la principal función que tiene el aparato de Golgi? De sintetizar macromoléculas. Existen muchas macromoléculas en el organismo. Bueno, el aparato de Golgi la sintetiza, y además de sintetizarla, también la distribuye. O sea que se encarga del transporte de ellas, ¿sí? O sea que es muy importante el aparato de Golgi, porque sintetiza la sustancia que nuestro organismo necesita y la distribuye, la transporta, ¿sí? Y por último vamos a ver el retículo endoplasmático, que se divide en dos: el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Antes de continuar, Laura Muñoz me pregunta qué es sintetizar. No sé si se acuerdan que ayer yo les hablé del metabolismo, y que del metabolismo se divide en anabolismo y catabolismo. Bueno, el anabolismo es lo que hace esta síntesis, ¿sí? Por ejemplo, ingresa alimento a mi organismo, ¿sí? Y ese alimento tiene varias cosas: tiene hidratos de carbono, tiene glúcidos, tiene glucosa, ¿sí? Bueno, lo que hacen las células, en este caso el aparato de Golgi, es tomar cada una de esas partes del alimento y sintetizarlo, ¿sí? Y almacenarlo. Lo sintetiza, lo descompone, ¿sí? Y forma moléculas, ¿sí? ¿Para qué? Para que después puedan ser utilizadas. El catabolismo, que es la reacción inversa, destruye esto sintetizado y produce energía. ¿Bien? Bueno, el aparato de Golgi sintetiza, hace esta reacción. Y no solamente que la sintetiza, sino que la distribuye y la envía a donde haga falta. Se encarga del transporte. Es muy inteligente el aparato de Golgi. Y después tenemos el retículo endoplasmático, que se divide en rugoso y liso. El retículo endoplasmático rugoso tiene en sus paredes
como unos pelitos, ¿sí? Estos pelitos son los ribosomas, que están adheridos. Bueno, el rugoso tiene ribosomas. El liso no tiene nada, es liso. ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático? También es de la función de transporte de sustancias. Transporte y almacenamiento de sustancias. El aparato de Golgi y las mitocondrias elaboran macromoléculas y el retículo plasmático lo que hace es almacenarlos, los guarda, para que sean utilizados cuando sea falta. Cuando haga falta determinada molécula, el aparato de Golgi viene, la toma y se la lleva. ¿Bien? También fabrica sustancias, destruye sustancias. ¿Qué sustancias destruye? Las tóxicas. ¿Por qué? Porque no todo lo que circula dentro de la célula es bueno. Hay sustancias que son tóxicas. Bueno, el retículo plasmático, lo bueno que tiene, además de transporte y almacenamiento de sustancias, es que destruye estas sustancias tóxicas. ¿Sí? Ninguna otra organela que hay en la célula efectúa el trabajo que hace este retículo endoplasmático. Es la única organela que destruye la toxicidad de la célula. Sí, ambas tienen esa función, el rugoso y el liso. Bueno, estos son a grandes rasgos las organelas, ¿sí? Que componen a la célula. Esta es la estructura de la célula. De esto se compone la célula, de todo esto. Y estas son las principales funciones que la misma tiene. ¿Bien? ¿Vieron de que no es tan complicado? Parece complicado, pero no es complicado, es largo. ¿Sí? Hay que resumirlo y entenderlo. Mariana Adela Vera, González Vera. Dígame. Active el micrófono si quiere. Sí, buenos días, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, quería agregar también, hablar de los lisosomas, que también tienen la función de destruir las bacterias y los virus. Al igual No que te escucho, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, yo no sé por qué no se me escucha. Quería decir que dentro del aparato de Golgi están los lisosomas, que esos sí son los encargados de destruir las bacterias y los virus, además de los ribosomas, que es como que son los que hacen los reciclados de celulares. Sí, es cierto, es cierto. No lo había mencionado porque no lo tenía. Característica especial, me parece, del aparato de Golgi. ¿Dónde están los ribosomas y dónde están los lisosomas? Sí, ribosomas tenemos distribuidos dentro del citoplasma y también están adheridos al retículo endoplasmático. ¿Sí? Y dentro del aparato de Golgi, o de Golgi, están los lisosomas. ¿Sí? Pero como no lo menciono en el apunte, no me quise desviar de los mismos. Perdón. Bueno, pero sí, es así como lo decís. Si buscamos otra bibliografía, si nos ponemos a leer más con respecto a las células, esto lo van a ver en anatomía más de lleno, ¿sí? Ahora en este examen de ingreso no lo van a ver, no lo van a ver tan preciso como lo estás diciendo. Es verdad lo que estás diciendo, pero no lo van a ver tan preciso, ¿sí? Cuando comencé le dije de que le iba a decir a grandes rasgos la función de las principales organelas, porque es lo que le van a tomar. Sí, perfecto. Yo solamente sabes por qué lo agregaba, por lo que estabas hablando antes, bueno, del tema de los virus, que también preguntaron, y de las bacterias. Que tanto los ribosomas como los lisosomas son los que destruyen los virus y bacterias y hacen como una limpieza de los restos celulares, como para que por ahí, no sé si se entiende, pero por lo menos para saber que esos dos son como esos encargados que tenemos dentro de las células, de la destrucción de virus y bacterias, si se quiere, un poco.
Así es. Bueno, muchas gracias. No, perdón, por favor. Muchas gracias por la colaboración. Alguien dice que levantó la mano ahí. Sí, yo, profesor. Podría A ver, hacer una pregunta. No sé si ya concluyó con el desarrollo de toda la unidad, pero como se ve bastante más extensa en los apuntes, yo quería saber, obviamente, que, o sea, voy a leer todo y estudiar todo, pero quería saber si debería centrar más los conocimientos y fijar más sobre los que sobre los que vos estuviste desarrollando, que serían de más importancia en el examen. Bueno, muy bien. Primero la respuesta, la primera pregunta. No terminamos de desarrollar la unidad, falta todavía. ¿Sí? Y en segundo lugar, lo que yo les estoy mencionando es lo más importante y explicando lo más difícil de cada una de ellas. Porque si yo me voy a detener a leer toda la unidad que tiene 30 páginas, no tiene sentido. ¿Sí? La lectura la tienen que realizar ustedes. Yo a ustedes les ayudo y les sintetizo la unidad. ¿Sí? Les digo lo que es más importante. Pero ustedes tienen que leer todo, porque si no leen todo no van a entender. ¿Sí? Yo para poder hacer una síntesis y dar esta clase de apoyo, tuve que leer todo. Para poder entenderlo. ¿Sí? Y así con todas las materias le va a pasar lo mismo. ¿Sí? Yo les cuento lo más importante. Ahora hablamos de las células. Ahora vamos a hablar de algunas características que tienen las células. Ya nos vamos a ver más de la morfología de la célula, de cómo está compuesta. ¿Sí? Y de la función de cada una de ellas. Si no, vamos a hablar de las características. Como por ejemplo, la respiración celular, el material genético que tienen las células y la división celular. ¿Sí? Vamos a hablar de estas tres. La respiración celular, ¿a qué se refiere? La célula respira como nosotros. Nosotros inspiramos y entra oxígeno a nuestro cuerpo. ¿Sí? El sistema respiratorio se encarga de tomar ese oxígeno, ¿sí?, y de liberar lo que no sirve, que es el dióxido de carbono. Que en la expiración liberamos dióxido de carbono. Entonces, en la respiración de nuestro cuerpo ingresa oxígeno, sale dióxido de carbono. Bueno, en la respiración celular ocurre algo similar. ¿Qué es lo que hace la célula? Reduce el oxígeno y produce energía y agua. ¿Bien? Energía y agua es lo que más utilizamos nosotros. El oxígeno sirve en el organismo, ¿sí?, para que se mantengan vivas todas las estructuras, de nuestro organismo. ¿Sí? Pero el agua y la energía también son muy importantes. De hecho, el 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. ¿Sí? Y la energía es constante. Todo el tiempo tenemos energía. ¿Sí? Si dejamos de comer o de beber, nuestra energía se acaba. Bueno, eso se logra a través de la respiración celular. ¿Sí? Bueno, otra característica de las células es el material genético, ¿sí?, que ya vimos que se encuentra dentro del núcleo de la célula. ¿Sí? Pero vamos a ir un poquito más allá. Está nuestro ADN, ¿sí?, que si ustedes seguramente lo han visto, ¿sí?, se conforma de dos líneas, ¿sí?, que se van entrelazando, ¿sí?, y esas líneas tienen diferentes átomos, ¿sí? Ese es nuestro ADN, y tiene esa forma enrulada, ¿sí? Bueno, ese ADN está dentro, contiene nuestros genes, ¿sí?, o sea, las características hereditarias que tenemos nosotros. ¿Y por qué le decimos características hereditarias? ¿Sí? Porque esa célula que tiene esos genes viene de otra célula. Bueno, y esa célula le transmite a su hija, por decirlo así, este ADN.
ya vamos a hablar de la división celular, que es la reproducción que tienen las células. Bueno, ¿y dónde están este ADN, estos genes? ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en los cromosomas. Y los cromosomas se encuentran dentro del núcleo, dentro de la célula. El humano tiene 23 pares de cromosomas. Las mujeres tienen 23 pares de cromosomas X y los hombres tienen 23 pares de cromosomas X y Y. Estos cromosomas X y XY corresponden al sexo que va a tener la siguiente persona, la persona que van a nacer. Por eso, los cromosomas del hombre, que son XY, van a determinar si son hombres o mujeres. ¿Sí? Bueno, eso con respecto al material genético que está dentro de la célula. ¿Bien? ¿Entendieron, no? Este material genético está dentro de los cromosomas, ¿sí? Y dentro de los cromosomas está el ADN, que son los genes nuestros. Bueno, ¿todos me escuchan bien? Porque me dicen que se traba, no se escucha bien. ¿Me escuchan bien? Bueno, continuamos con la última característica de la célula, que es la división celular, o cómo se reproducen las células. Cada célula se reproduce a través de una división, ¿sí? Y se divide en dos células iguales. Y se dividen cada 24 horas nuestras células, ¿sí? No es que, no sé, una vez cada tanto, por ahí se renuevan las células. No, no, no. Cada 24 horas nuestras células se van renovando. Se dividen en dos y la otra se muere. Así se produce. Y esta división se divide en mitosis y meiosis. ¿Sí? Me pregunta de Emilia Villaga en qué página está. En la última página de la unidad número 2, ¿sí? Hay un cuadro explicativo y comparativo, mejor dicho, un cuadro comparativo de la división, tanto que sea mitosis o meiosis. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en la mitosis se divide una célula somática en dos. ¿Qué es lo que es una célula somática? Una célula cualquiera de nuestro organismo. Por ejemplo, una neurona. La neurona es una célula, ¿sí? Una célula somática. Hay muchos tipos de células, muchísimas. Después las van a ver. Bueno, la neurona es una de ellas. Cuando se divide una célula de esta somática en dos, estamos hablando de mitosis, ¿sí? Y la mitosis se produce en la tercera fase, porque la división celular se divide en tres fases, ¿sí? En la tercera fase se produce, que se llama fase M. En esta fase M se produce la mitosis, la división de una célula en dos células iguales. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia con la meiosis? Que en la meiosis también se divide una célula, pero en una célula sexual. Es la célula que tiene los cromosomas que yo les dije recién, que es material genético. ¿Sí? Bueno, esta célula tiene otro proceso, tiene otras interfaces, tiene dos interfaces. ¿Sí? En la primera interfase, esta célula sexual, que no es una célula somática como la recién, esta célula sexual que tiene cromosomas, se divide en dos. Una se divide en dos. Y estas dos también se dividen en dos. Y me queda 4 células cromosómicas. Esa es la diferencia entre una división celular de meiosis y una división celular de mitosis y de meiosis. Que una se divide en dos y la otra se divide en dos y luego en dos más, o sea, en 4 en total. Una tiene células somáticas y la otra tiene células sexuales, la que contiene los cromosomas. Así que no se compliquen la vida. Esa es la diferencia. Al final de la apunte tienen un cuadro comparativo donde están los dos tipos de división. Bueno,
Esto es todo lo que tiene que ver con la unidad de células. ¿Vieron que era largo pero no tan largo? Que era difícil pero no tan difícil. Espero que lo hayan podido comprender bien. Dice, profe, ¿puede repetir lo de las organelas? Sí. Yo le hice una comparación entre la célula y el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene órganos, pulmones, corazón, riñones. Bueno, la célula también tiene órganos, que se llaman organelas. Esas organelas son la mitocondria, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, el citoesqueleto es una estructura. Todas esas son organelas que hay dentro del citoplasma de la célula. Todas las que vimos. Bueno, cada vez pregunta quiero subir el video. ¿Cómo? Tengo una duda. Recién dijo algo en las 4 divisiones, que era el citoplasma, el aparato del Golgi, el retículo endoplasmático, me falta uno, ¿no? Son 4. De las organelas, te faltan las mitocondrias ahí. Ah, con razón. Bueno, gracias, profe. Sí. Después tenés más, tenés lisosomas, ribosomas, pero eso no les menciono. Yo les mencioné el aparato de Golgi, el retículo plasmático liso, el retículo plasmático rugoso, los ribosomas y las mitocondrias. Y esas son las organelas que están dentro del citoplasma, ¿sí? Y que son guiadas por el citoesqueleto. Y en el centro de todo este citoplasma, donde están todas estas organelas nadando, está el núcleo, el corazón de la célula. ¿La pueden visualizar? ¿La pueden imaginar en la célula? ¿La pueden visualizar? ¿La pueden imaginar? Sí. Bueno, muy bien. Eso es lo que tienen que hacer, imaginarse la célula. Salirse un poco del libro, salirse un poco de los dibujos y empezar a imaginar la composición de cada una. Por eso yo lo comparo con el organismo, se lo comparo con un huevo, para que lo puedan visualizar y de esa forma no se olviden nunca más. Bueno, voy a ver si hay preguntas antes de cerrar con esta clase. A ver. Bueno. No veo preguntas. Veo que dice en qué página está cada cosa que... Bueno, muy bien. Bueno, mañana, a ver. No hay preguntas. ¿A qué hora subiremos el video? Bueno, vamos a subir el video en el transcurso del día, ¿sabes? ¿Qué serían las células diploides y haploides? ¿Sí? Es la composición de las células. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de células diploide y haploide para que se pueda entender. Los gametos sexuales, ¿sí?, de la mujer que se forman dentro del ovario son haploides. ¿Bien? Los gametos sexuales que están dentro del ovario de la mujer son haploides. Los gametos sexuales que están dentro del testículo del hombre son haploides. Cuando se unen los dos en la trompa de Falopio, se produce la fecundación. Cuando se unen los dos gametos haploides, se forma una célula diploide, que tiene la genética de la mujer y la genética del hombre. Cuando se unen estas dos células, ¿sí?, dos células haploides, se transforma en una célula diploide y comienza la vida. Ahí ese es el momento de la concepción. Comienza la vida, que después esa célula durante 5 días va a evolucionar y se va a transformar en
en lo que más adelante va a ser el embrión. Esa es la diferencia entre una célula haploide y una diploide. Por ejemplo, las células sexuales. Bueno, voy a ver si hay más mensajes que responder. Bueno, no hay más. Bueno. El ciclo de Krebs. No, yo no se los di porque no recuerdo que en los exámenes anteriores lo hayan tomado, pero igual estudienlo porque uno nunca sabe si va a ser la primera vez que te lo tomen. Pero no lo preparé por eso. Bueno, veo que no hay más preguntas. En el día de mañana, no sé si a esta hora o un poco más tarde, creo que va a ser a las 10 o 11 de la mañana, no estoy seguro porque tengo que acomodar los horarios con mi trabajo, vamos a hablar de la última parte de esta unidad de biología, que es la de órganos y sistemas. ¿Sí? Esta parte también es extensa, pero vamos a hacer lo mismo que hoy, vamos a ser concisos. Yo les voy a explicar qué es cada sistema, cómo se compone cada sistema y cuál es la función que tiene. ¿Sí? Para que lo hagamos de esa manera, no más rápido, sino para que se entienda bien, de una manera sencilla. ¿Bien? Bueno, espero que hayan comprendido la clase. Si no la pueden ver una y otra vez, porque en el transcurso del día vamos a estar subiéndola. ¿Sí? Gracias a ustedes por participar todos los días y por estar presente y participar con sus comentarios y sus contribuciones. ¿Sí? Nos vemos mañana. Chao, que anden bien.